cosas son más caras, de verdad la deuda ahoga. Cuando el gobierno te dice que todos tienen empleo y que tenéis 700.000 empleos nuevos en Chile, y tú realizáis que la mayoría de esos empleos, según los datos de Fundación Sol, son que le trabajaste a tu mamá la semana pasada pintando la reja, o que le trabajáis a un tío ayudándole a barrer el taller, y tú desglosáis, que la mayoría no los creó el Estado tampoco, por lo tanto para que el gobierno se sienta orgulloso, lo que tú tienes es que independiente de que haya o no haya desempleo, el precio pagado por hora de trabajo va a la baja. Mientras que tú veis que todos los datos dicen que la economía crece. Entonces ese triángulo, ¿quién se lo lleva? Y en el caso de las universidades, tú tienes un sistema que se ha ido corrompiendo hacia abajo, donde tus profesores tienen las fundaciones por el lado, entonces usan su cargo de profesor en una universidad pública para ganarse fondos por el lado, donde los decanos usan las facultades para financiar fundaciones por el lado, que ganan fondos del Estado. Entonces la fundación de él ejecuta el programa social y la universidad que se pudra, donde hacia arriba la investigación que se produce es solo investigación para la empresa privada, y investigación donde se pasa por I+D, por investigación y desarrollo, investigaciones que son de marketing. La mayoría de cuando Chile dice que tiene tanto crecimiento en I+D, es casi toda investigación en marketing, o sea, en cómo vender mejor algo. Por lo tanto, esa situación donde la universidad se vuelve mercancía y el estudiantado se proletariza, es un ciclo que comienza con el fin de la universidad tradicional, con los cambios acaecidos en dictadura, y que hoy día estalla entre las manos y que va a estallar en todos los espacios, porque en todos los espacios tiene gente proletarizada y viejas instituciones del Estado republicano que hoy día son mercancía. La salud pública hoy día es como, o sea, queda algo de eso. ¿Para qué hablar de las pensiones? Las pensiones públicas en Chile son un mito que alguien se acuerda que existieron alguna vez. Unas placas en un edificio en el Paseo Bull, en el centro, que hoy día son cualquier cosa. Entonces, en general, los espacios de lo público, propios del Estado republicano que se conoció en el siglo XX, sobre todo en el siglo 1925, 1920, 1973, hoy día han sido convertidos en mercancía. No es que hayan sido destruidas, o fueron destruidas en la forma que se conoció, pero ya que todo el mundo va a seguir necesitando salud, va a seguir necesitando algo de qué comer cuando salga a trabajar, esos problemas se les entregaron al mercado. Esa entrega al mercado es lo que hoy día hace que ustedes como estudiantes no estén solos en su disputa política. Hace que se puedan movilizar y el 80% diga, sí, yo estoy de acuerdo. Porque para nadie exagera la situación de endeudamiento. Ni siquiera endeudamiento, de sobreendeudamiento. Ustedes se endeudan en educación y probablemente sus papás estén endeudados en otra cosa, en una tele, en pagar los dividendos de la casa, en el auto, en cualquier cosa. Pero están endeudados probablemente. Probablemente ustedes mismos tengan deuda además de ser estudiantes. Deudas que se agigantan y donde el único ganador es el banco. Ni siquiera el Estado, ni siquiera la comunidad, ni siquiera la sociedad, ni siquiera la plata que ustedes pagan va a ir a hacer que les construyan una mejor sala. Entonces esa situación hoy día pega con los problemas de otros espacios. Y por eso el lema de Aysén era tan notable, que fuera tu problema y mi problema. Porque en realidad era básicamente que hoy día llega una situación en que este modelo no da más. Hace aguas por todos lados. Y con esto cierro. El gran pero, eso sí, es que para cambiarlo se necesitan instrumentos políticos. Y los instrumentos políticos actualmente existentes no están dispuestos a hacerlo, o por lo menos no han dado muestras de querer hacerlo. Y los que están dispuestos a hacerlo son instrumentos políticos aún muy pequeños. El desafío para el movimiento estudiantil en el futuro, aunque los historiadores tenemos prohibido hablar del futuro, el desafío es ese, es cómo los movimientos sociales, los sectores organizados del movimiento social actualmente y concretamente existentes en Chile, sin pasarse rollos con cosas que no existen, realmente existentes en Chile, concretamente existentes en Chile, cómo son capaces de plantear una superación histórica de un carácter de clase del Estado que es profundamente servir al empresariado, servir a la gran acumulación y no servir a los intereses de la mayoría ni al desarrollo del país. Eso. Espero que... ¿Quieres expresar alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Un análisis creo que da?
¿Una opinión? Sí, así queda por agradecerle a Luis por su disponibilidad. Sabemos que él viene de Santiago, hace igual un gran esfuerzo en venir acá para estar con nosotros. Aparte. Y agradecerle a ustedes por la asistencia. Y esperamos tener más partes. Cualquiera que tenga una pregunta, que no se te va a hacer la calle, yo aquí un poquito y respondo lo que quieran, chicos. Gracias también. Por favor. En la última reflexión me quedo con esta cosa de que al parecer, y quiero hacer esa pregunta, está haciendo una visión de que al parecer tenemos un Estado-Nación, de este Estado-Nación típico, clásico también, de esa época también clásica y típica como la acabáis de enseñar, ¿no? Entonces yo pregunto cómo los fenómenos de globalización y de estos fenómenos de dominación global de la economía, ¿no es cierto?, van a impactar o cómo pudieran impactar en esta lógica de politización, ¿no es cierto?, para llegar y generar los procesos transformacionales en el Estado, cuando este Estado ya no tiene ninguna capacidad de perspectiva de generar procesos transformacionales porque está amarrado con el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial y el grupo de los poderosos que realmente son poderosos, ¿no? Porque estos poderosos de acá no son los gomas del otro los gomas de los otros poderosos. Entonces, ¿cómo articuláis eso de generar un proceso transformacional local que tenga un impacto en el Estado-Nación, desconociendo o observando este proceso de globalización o de mundialización de la dominación y la... Para mí es difícil responder esa pregunta porque yo no, o sea, si tuviera el cómo, sería más fácil. Lo que sí puedo responderte es dos cosas. Primero, una situación histórica en la que una situación similar se dio. Y segundo, una perspectiva más o menos de cómo está la cosa en Occidente, sobre todo después de la crisis del 2008, así que voy a responder en esas dos partes. Una situación histórica similar de un Estado absolutamente sometido a los dominios de otros Estados más grandes, y un Estado que, como Estado, a pesar de su volumen histórico, era un Estado muy pequeño, es el Estado ruso, disculpen el ejemplo cliché, pero el Estado ruso pre-revolucionario, pre-1917. El Estado zarista de 1917 un Estado que gastaba el 80% de su presupuesto en represión. Interna o externa, pero básicamente en mantener el imperio ruso ordenadito, sin problema. Eso significa que solo el 20%, todo lo que recaudaba el Estado, se iba a hacer funcionar cosas como salud, educación o industria nacional. La industria nacional rusa, antes de 1917, era una industria que estaba absolutamente sometida a los subsidios del Estado ruso, porque era improductiva, por lo tanto para el consumo interno, pero que en general los rusos compraban los productos de la industria europea extranjera porque eran de muy mala calidad los de la industria local rusa. Si ustedes se ponen a pensar en eso, en un país donde el Estado, en un país como Chile actual, donde el Estado solo crece para tener más carabineros, o sea, te cierra colegios como loco, reduce su planta de profesores, reduce su planta de directores de colegios, fusiona el colegio y aumenta la cantidad de carabineros y de militares. Yo imagino que todos han visto los partidos de la selección últimamente, se han dado cuenta de los comerciales en este tiempo. Son dos tipos comerciales, de bancos para decirte que los chilenos tenemos que estar unidos y para meterte al ejército o a los pacos. Todos los comerciales, entra al ejército, vaya a tener amigos, vaya a hablar de helicópteros. Es para lo único que es el Estado, para producir deuda y para producir represión interna y externa. En el caso del Estado ruso se pudo hacer, pero costó una transformación gigantesca que se puede leer en cualquier historia de la Revolución Rusa, no sin sangre y no sin traumas sociales importantes y no sin errores históricos también. Actualmente, tiene una situación que desde 2008 en adelante, y esa es una gran crítica que se hace hoy día a los pensamientos keynesianos que creen que se puede volver al estado del bienestar pre-crisis. Esto es a la vieja socialdemocracia que le aseguraba 2 o 3 cosas y le permitía al capital chip libre en el resto. Tú tienes que los estados en general, en los estados europeos, han sido aniquilados después de la crisis. Ahora, no es tan peor que el estado chileno, eso es muy interesante, o tristemente interesante. El estado chileno es uno de los estados capitalistas más avanzados del mundo. Es difícil encontrar un capitalismo del estilo donde no hay nada que esté fuera del mercado, casi nada.
el registro civil tal vez. En cualquier momento empiezan a venderte el carnet de identidad. Y en Europa recién están perspectivando eso. ¿Qué pasa el 2008 con la crisis? El 2008 lo que pasa es que los bancos entran en crisis porque han prestado plata en este capitalismo de casino de prestar plata y a jugar con que le meto 10 a la bolsa y cuando suben las acciones saco 20 y me los llevo para la casa, como si esos 10 salieran del aire y no de gente que trabajó para producir esos 10. Y eso te formó un ciclo en que primero la gente dejó de pagar las deudas, los bancos, o sea, esas deudas se volvieron deudas basura, eran impagables, los bancos que negociaban y especulaban con esa deuda entran en crisis ellos. ¿Y a dónde parten llorando la banca cada vez que entra en crisis? A donde el Estado, a pesar de que lo insulta todo el tiempo que está bien y dice que el Estado es muy metido. Parte a llorar al Estado, los Estados subsidian a la banca, y esa es la primera etapa de la crisis del 2008, que dura hasta el año pasado. No, perdón, hasta el 2010. A fin del 2010, los bancos vuelven a caer en crisis porque la plata del Estado no dio abasto. Pero ahora tenía un problema más grave aún. Tenía al Estado y a la banca en crisis, sin capacidad de inyectar liquidez a los mercados. A lo que quiero llegar es que esos estados hoy día se han jibarizado igual como se jibarizó el Estado chileno con las reformas neoliberales en dictadura. Los famosos recortes que se hablan es cerrar escuelas, cerrar hospitales, reducir sueldos de funcionarios, echar funcionarios, quitarle fondos de investigación a las universidades, todo eso. Por lo tanto, yo aquí en esto me carrileo y puede que esté equivocado, pero lo que yo creo es que esta crisis actual no representa una crisis como la del 29, que era una crisis económica de las formas de hacer capitalismo, pero no de las formas de organizar lo social en la República. Yo lo que creo es que esta es una crisis de proporciones que puede que se solucione esta crisis económica, pero en lo histórico lo que te queda son estados deslegitimados, endeudados, una clase política chatriza con su moral por el suelo y sin espacios de mediación. O sea, el Estado hoy día no le puede echar mano a nada para salvar a los pobres de Grecia porque no tienen plata. Entonces hay una situación en que como el mercado se apoderó de todo, una situación en que tenía un montón de pobres y cesantes y en el medio el Estado debilitado. Lo que yo creo entra en crisis es la república como la conocemos desde 1789 hasta ahora. La democracia, la idea de que si tú votáis y elegís un representante, ese caballero va a hacer caso a lo que dijo, y te va a escuchar, y va a ir a un parlamento donde va a decidir en función del bien común. Eso va a construir el Estado y ese Estado se va a preocupar de las personas. Yo creo que si lo digo de esa forma, que ese es el narrativo original de 1789, ninguno de ustedes cree que eso sea real. Yo no lo creo personalmente, yo creo que eso se acabó. Eso existió, o por lo menos se intentó que existiera. En Chile se intentó que existiera entre 1925, como les decía, y 1973. Por eso en Chile era legal el Partido Comunista, algo que era muy raro en Occidente. Pero era legal porque la democracia daba el ancho para que el Partido Comunista pudiera ser legal. Hoy día tiene una situación en que en toda Europa prohíben partidos políticos, en que a nadie le parece curioso que